Hola, ¿qué tal? Soy Luis Agustín Lara Gutiérrez, sacerdote de la Sociedad de Hermanos de Jesús, y quiero compartir con ustedes una reflexión correspondiente al domingo 33 del tiempo ordinario, ciclo A, año 2020. Los filósofos, antiguos filósofos, decían que el hombre es un animal de costumbres, y creo que es así. En cuanto pasan las inquietudes de la juventud, todos tendemos a instalarnos en nuestras ideas, en nuestros modos de ser y de vivir. Cuando alguien nos lo cambia, sentimos que se nos mueve el piso, como solemos decir, y al sentirnos inseguros, brota el miedo. Un miedo que se percibe en todos los campos. Y vaya que en estos tiempos tenemos demasiados motivos justificados para sentir miedo y angustia. Y para el colmo, tenemos un miedo colectivo, podríamos decirlo de alguna forma, que se ha vuelto más grande que el factor que lo ha ocasionado. Es decir, tenemos el virus, que pues sí se trata de un virus letal, pero el miedo se ha expandido mucho más rápido que el propio virus. En el fondo, podríamos decir que el miedo es un talante para que la persona no salga de su zona de confort y de pasos de crecimiento, que incluye, por supuesto, la equivocación, lo que de hecho implica simultáneamente la práctica de la tolerancia al fracaso y la frustración. Por eso muchos prefieren estar en trabajos que no aman, pero que tienen un sueldo seguro, en proyectos que no les implica como persona, en relaciones frustrantes, pero no equitativas, y una larga lista de ejemplos. En fin, cobardía y miedo son dos grandes enemigos que intentan paralizar nuestra vida. Pero insisto, en el fondo, tal vez muy en el fondo, tememos a la muerte, a no correr el riesgo de vivir en plenitud y desarrollarnos con libertad. En el texto que hoy nos toca reflexionar, seguimos en el ambiente de la venida última del Señor. Antes que otra cosa tenemos que decir que los talentos son unos bloques planos, más o menos cuadrados y lobulados, de 45 centímetros de largo, de cada lado, y peso de 26 a 36 kilos. Un talento era un peso de paga y no una moneda corriente como la que hoy podríamos tener en nuestro mundo moderno. Equivalía a 21.000 gramos de plata. Para entender esto, si un denario equivalía a 4 gramos de plata, entonces un talento equivalía a 6.000 denarios. Y como sabemos por las escrituras, un jornalero judío ganaba un denario en todo un día de trabajo, como nos dice Mateo 22. Si un jornalero quisiera ganar tan solo un talento, tendría que trabajar 6.000 días, o mejor dicho, casi 20 años. Si hacemos los cálculos correctos, podremos entender que el siervo que recibió 5 talentos, en realidad recibió un sueldo de 100 años. Al que recibió 2, recibió lo equivalente a un sueldo de 40 años, y el que por último recibió uno solo, estaba recibiendo el sueldo de 20 años de trabajo. En este evangelio, conocido como el Evangelio de los Talentos, se nos dice que el Señor repartió sus talentos a cada uno de los empleados según su capacidad. Y a la hora de juzgarlos, los juzgó según el uso que habían hecho de los talentos que les dio. Al que había recibido 10 talentos, le dio el mismo premio que al que había recibido 5, porque uno y otro usaron los talentos lo mejor que pudieron, según su capacidad. Al que no dio premio alguno, sino un castigo terrible, fue al que se había negado a trabajar con el talento que había recibido. Lo que el Señor premió o castigó no fue el beneficio económico que cada empleado había obtenido, sino el esfuerzo que cada empleado
había hecho para hacer productivo los talentos recibidos. Entre otras cosas, concluimos de este Evangelio que necesitamos crear una cultura de trabajo y de superación personal, así como la organización solidaria y fraterna que engendre la verdadera comunidad. Que no vivamos una religión de miedo que todo lo ve como un deber, sino una religión de amor, que aprovecha lo máximo los dones de Dios para servir mejor. Terminamos con algunas preguntas. ¿Cómo le correspondemos a Jesús? ¿Estamos haciendo producir nuestros talentos personales, comunitarios, eclesiales y nacionales? ¿Inventamos disculpas para dejar de producir? Con el cariño de siempre me despido, deseándole la paz de Cristo en su corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.